Sean bienvenidos una vez más a su canal El Camino al Éxito. A diferencia de la fuente conmutada por separado, la fuente conmutada con tarjeta incorporada pues cumple el mismo funcionamiento que una fuente que viene por separado en las televisiones de la nueva generación. Esta fuente tiene un tamaño un poco más grande a comparación quizás de la fuente que normalmente trae esta, que es de una televisión con fuente incorporada y tarjeta MAN. Esta tiene una entrada de alterna como cualquier fuente y pues cumple con el procedimiento de cambio de voltaje, pues teniendo aquí, verdad, que en la entrada tenemos una entrada de alterna a baja frecuencia. Este voltaje llega directamente a este puente rectificador y a través del puente pues ya tenemos en sus salidas voltaje positivo y negativo, que para el caso de los 120 voltios aquí pues nos entrega un promedio de 150 voltios ya rectificado. Ese voltaje llega hasta estos capacitores, que es por donde ya tenemos el voltaje de trabajo listo para ser convertido nuevamente a un voltaje alterno mediante un transistor MOSFET o varios transistores MOSFET, según sea el tipo de fuente, su tamaño y la corriente que éste entregue. Pero bien, si nosotros comprobáramos en la salida de este puente rectificador, pudiéramos comprobar que en su salida tenemos un voltaje rectificado. De igual forma sucede con este tipo de tarjetas, el cual podemos ver una diferencia, que pues la rectificación lo hace mediante un puente de diodos rectificadores que van conectados desde la entrada de alterna de ánodo a cátodo y de cátodo a ánodo, para poder entregar en la salida un voltaje rectificado como si de un puente de los que vemos aquí se tratara. Vamos a comprobar en el caso de esta fuente el voltaje que tenemos en la etapa del capacitor primario. Voy a conectar la fuente y vamos a tomar la lectura con el tester. Muy bien, por aquí ya tenemos el tester conectado, y como aquí tenemos visibles los pines del capacitor primario, si los comprobamos, veamos el resultado en el tester. Tenemos un voltaje de 160 voltios. Veamos. El promedio que se maneja pues en las fuentes, como ya lo decía, puede andar entre 150 voltios, 160 voltios, siempre y cuando la etapa primaria de la fuente no sea simétrica, ya que en algunos casos algunas fuentes traen una fuente simétrica en el primario y pues ¿verdad?, mediante una oscilación puede convertir el voltaje de 120 voltios hasta 380 o 390 voltios en la salida. Una vez que hemos comprobado el voltaje de trabajo de la fuente con MAN incorporado, ahora vamos a comprobar la fuente que tenemos con nada más que solo la etapa de trabajo de los LED, el cual pues viene siendo una etapa adicional que traen las fuentes de los televisores que vienen sin la tarjeta MAN incorporada, que aquí pues no tendríamos nada diferente a comparación de la que ya veíamos en un principio, ya que la etapa de inversión de LED se hace mediante el driver de control de encendido para el panel. Pero bien, vamos a dejar a un lado por un momento esta pequeña sección, ya que nos vamos a enfocar en esta parte de la rectificación de voltaje.
En este caso tenemos aquí una fuente que tiene dos capacitores. Está conectado en este momento a 120 voltios. Pero bien, vamos a comprobar en los capacitores primarios cuánto voltaje nos está entregando ya rectificado. Veamos la pantalla del tester y comprobemos. Como podemos ver, nos indica un voltaje de 164 voltios de continua. Muy bien, una vez que hemos comprobado eso, podemos hacer una breve conclusión de las dos fuentes que estamos comparando. ¿Qué pudimos encontrar de diferente en lo que sería el voltaje de entrega? Pues bien, en resumen, no podríamos sacar algo diferente entre esta fuente que no trae tarjeta MAN incorporada con la que sí tiene la tarjeta MAN o de control ya incorporada. Veamos. En la etapa de rectificación, así esta fuente sea más pequeña que la otra, pudimos darnos cuenta que el voltaje de trabajo después de los rectificadores viene siendo del mismo valor que una fuente que no trae la tarjeta de control, como en el caso de esta. Por lo tanto, así como la fuente que veíamos que es por individual, tiene las mismas secciones que una fuente con tarjeta incorporada. Veamos, por aquí tenemos la bobina de paso de alterna, los capacitores de control para lo que serían las resonancias o frecuencias altas. Estos eliminan los ruidos para que no vuelvan a la red eléctrica en el caso de la alterna, ¿ok? También tiene por aquí pues sus protecciones. Por aquí podemos ver un termistor. También podemos ver aquí la etapa de rectificación. Claro, con una sección mucho más comprimida a comparación de la otra tarjeta que veíamos. Pero eso no hace que estas fuentes no cumplan con su función, ya que en muchos casos pudiera ser que en este tipo de tarjetas falle la sección de control de lo que sería la etapa de video o control para driver LED, pero la etapa de fuente va a quedar en muy buenas condiciones. Entonces, si hacemos un breve análisis entre la fuente con tarjeta MAN incorporada y la que no trae tarjeta incorporada, podemos darnos cuenta que no tendríamos nada diferente, ya que podemos observar en el caso de esta, por aquí tenemos las dos bobinas de alterna, el capacitor de contra frecuencias altas, y lo que podemos ver aquí es un puente de diodos que su forma es un poco diferente a comparación de los diodos rectificadores por individual, pero la función es la misma. También podemos ver sus protecciones. Por aquí tenemos el varistor, el fusible. En el caso de esta otra tarjeta, podemos ver que también en su entrada de alterna, pues trae sus protecciones como cualquier otra fuente. Aquí podemos ver el fusible que tiene esta para protegerse ante un voltaje que sea superior al que ya viene diseñado para trabajar la fuente. Muy bien, amigos, con eso hemos iniciado, ¿verdad?, lo que sería el reconocimiento de las partes, las funciones de una tarjeta con fuente incorporada, la cual quizás para algunos se pueda volver un poco complicada, o si ya las conocen, pues pueden darse cuenta que no tienen nada fuera de lo común a comparación de las tarjetas que estamos acostumbrados a ver en televisores, como en el caso de los LG, que por lo general traen por separado la fuente. Pero si nos damos cuenta, podemos observar que así traigan la fuente por separado, pues traen una gran parte de lo que es el circuito ajeno a la fuente que viene incorporado en esta misma placa, ya que como podemos ver,
La etapa de control de LED pues ya es bastante separado. Sí se alimenta de la etapa primaria, porque después del chopper los voltajes rectificados exclusivamente para el driver LED dependen de la misma etapa de la fuente, pero al igual que esta otra tarjeta, tiene su rectificación que va a separar tanto los voltajes de trabajo para lo que sería pues la tarjeta main, como también los voltajes para la etapa de los LED. A medida que vayamos avanzando con este proyecto, vamos a ir haciendo separación de ciertas secciones para poder ir entendiendo de forma más precisa cómo es que estas funcionan. Por ahora pues nos vamos a quedar con la etapa de rectificación, en el cual ingresa un voltaje alterno por este conector de aquí, y hemos llegado hasta la sección del capacitor, donde el voltaje alterno ya es un voltaje rectificado, positivo y negativo, que lo pudimos encontrar en 160 voltios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen like. También te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Y nos vemos en el siguiente video.